Hola, hola a todos. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien también. Aquí, llegando a la clase. Un poco tarde, pero llegando. No, está súper bien, así también dejamos que otros compañeros se unan en caso de que tengan problemas. Bueno, eso sí, tiene razón. Y sí, ahorita ya casi están todos. Bueno, al menos la mayoría. Vamos a... a ver... Mientras voy a ir compartiendo pantalla y voy a abrir el archivo donde nos quedamos la vez pasada. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Esto por acá. Ok. Y nos vamos acá. Aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. Ya escribí algunas cosas para agilizar un poco más la clase. No les he subido las notas porque quiero terminar los temas que he planeado y una vez teniéndolo todo, lo edito y se los envío en el Classroom. Así que hoy por la tarde noche ya les envío todo. Ya también voy a editar los videos para que ya sea que los suba ahí en el mismo Classroom o a YouTube y les envío la liga. No sé, a ver cómo me acomodo más y ya les digo. Mientras tanto, pues vamos a seguir. Ya son 36, ya somos 36, pues vamos a seguir. En lo que nos quedamos en la clase pasada fue en este ejemplo donde les hablaba de una equivalencia de esta conjunción de estas dos proposiciones, donde una de ellas es una disyunción donde en una de las dos proposiciones que estoy aplicando la disyunción es una conjunción. Ver que eso es equivalente a la conjunción de dos disyunciones, que son las que tengo de este lado. Entonces lo que empezamos a hacer es a construir su tabla de verdad. Aquí había puesto esta parte. Les había puesto las proposiciones P, Q y R y había construido de esta forma a la equivalencia. Vamos a ver que esto tiene un valor de verdad 1. Eso es a lo que quiero llegar. Si tiene valor de verdad 1, eso quiere decir que mi equivalencia está bien. Entonces podría usar bien lo que está del lado izquierdo o lo que está del lado derecho. Aquí ya tenemos las 8 combinaciones de falso y verdadero considerando las 3 proposiciones, ¿sí? Primer caso, que las 3 sean falsas. Segundo caso, que las 2 primeros sean falsas y la tercera verdadera.
La tercera es que la primera y última o tercera proposición sean falsas y la segunda verdadera, y etcétera, ¿no? Ahí están las 8. Son 8 combinaciones. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar, si estoy haciendo la disyunción de estas dos proposiciones, pues esta proposición de aquí es una conjunción. Primero tengo que encontrar la tabla de verdad de esta conjunción. Habíamos dicho que la conjunción es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. En otro caso es falsa. Entonces, si hago la conjunción de Q y R, pues aquí tengo falso, falso, va a ser falso. Tengo falso, verdadero, va a ser falso. Pues en todos estos casos va a ser falso. En este va a ser verdadera, puesto que ambas son verdaderas. Aquí va a ser falso, falso, falso y verdadero. Ahí tengo la tabla de verdad de la conjunción Q y R. ¿Sí? Entonces, ahora esa proposición Q y R le estoy aplicando una disyunción con la proposición P. Entonces dijimos ahora que una proposición disyuntiva era verdad si alguna de los dos o ambas proposiciones son verdaderas. Solamente va a ser falsa cuando ambas son falsas. Esto es, pues voy a considerar la columna de P, la tabla de P y la tabla de la conjunción. Son las que voy a comparar. Entonces aquí es 0, aquí es 0, entonces pues aquí va a ser 0 o falso, como lo quieran ver. Aquí falso, falso es falso. Falso, falso va a ser falso. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Y verdadero, verdadero va a ser verdadero. Y así ya tenemos la tabla de verdad de toda la proposición que tenemos aquí al lado izquierdo. ¿Sí? Esta disyunción. Entonces voy a ver si la puedo marcar de otro color, porque esa es la que vamos a comparar con la proposición que está del otro lado, para ver si son equivalentes. Entonces déjenme ver, voy a ocupar, a ver, un amarillo, a ver si se alcanza a ver. La que me interesa es esta. No se ve mucho. O rosa. Ahí está, más o menos. Se ve un poco más. Esta es la que voy a ocupar. Esa es mi tabla de verdad de la proposición que tengo del lado izquierdo. Bueno. Ahora vamos a ver cuál es la tabla de verdad de la proposición que tengo del lado derecho de la doble implicación. Entonces, primero tengo que encontrar las dos disyunciones, la de P y Q y la de P y R. Entonces nos fijamos aquí en P y Q, las tablas de P y Q, y encontramos su disyunción. Nuevamente es verdadera si alguna de los dos o ambas son verdaderas. Entonces aquí tengo falso, falso, va a ser falso. Falso, falso es falso. Falso, verdadero es verdadero. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Y en los últimos dos, como ambos son verdaderos, pues también la disyunción. Esa es la tabla de verdad de la disyunción de P y Q, y hacemos lo mismo para P y R. Aquí tengo P y R. ¿Sí? Aquí están las de R. Entonces, falso, falso es falso. Falso, verdadero es verdadero. Falso, falso es falso. Falso, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Verdadero, verdadero. Tengo verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Y verdad, verdad es verdad. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos las dos proposiciones, disyunción P y Q y disyunción P y R, pues vamos a encontrar su conjunción. Y nuevamente, repetimos, la conjunción tiene valor verdadero solo en el caso en el que ambas son verdaderas.
Entonces eso lo podemos encontrar fácil aquí entre esta proposición y esta proposición, entre sus tablas. Aquí sería falso, 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 verdadero, 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 verdadero y verdadero. Entonces la tabla de verdad de la proposición que tengo del lado derecho de la doble implicación, pues sería este de aquí, ¿sí? Y esta de acá. Entonces ahora vamos a comparar las tablas de ambas proposiciones para encontrar cómo es el sí solo sí, cómo es la tabla del sí solo sí. Entonces, en el sí solo sí habíamos dicho que era verdad cuando ambas eran verdad o ambas eran falsas. Aquí la tenemos. La tabla del sí solo sí es verdad cuando ambas son falsas o ambas son verdaderas. En otro caso es falso. Entonces, en este caso, comparo las dos tablas y pues aquí tendría que esto sería 1, 1, 1. En los tres casos es falso, falso. Y en todos los demás casos es verdadero, verdadero y por lo tanto también es 1. ¿Sí? Y entonces, siempre que en una equivalencia o en una doble implicación, al hacer la tabla de verdad, ustedes obtengan que la tabla de la equivalencia tiene valor 1, como en este caso, a ese tipo de proposiciones se les llamará tautologías. En el caso contrario, en el que el valor de la equivalencia sea 0, o sea que todo sea 0, en lugar de unos, como aquí, se le va a llamar contradicción o absurdo. Si aquí en la tabla de verdad tenemos ceros y unos, entonces vamos a decir que no es ni tautología ni contradicción o absurdo. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ok. Sí, Entonces vamos a revisar esta tabla, ¿sí? Este segundo ejemplo, más cortito, un poco más rápido. Quiero ver esta equivalencia, que la negación de P y Q es equivalente a hacer la negación de P y Q por separados, pero tomando la disyunción en este caso. Entonces, pues primero tenemos aquí la conjunción de P y Q. Y después la tenemos que negar. Entonces, primero la conjunción, pues aquí va a ser 0, 0, 0 y 1, ¿cierto? Y ahora si quiero la negación de la conjunción, pues es la negación de esta tabla, de esta columna, perdón. Entonces la negación, si aquí es falso, pues en su negación va a ser verdadero. Falso, falso, pues verdadero, verdadero. Y aquí que es verdadero, su negación es falsa. Entonces, la tabla de no P y Q, pues es esta que tenemos aquí. Vamos a marcarla también nuevamente. Entonces, esa es la que tengo que comparar con la tabla de verdad de la proposición que tengo del lado derecho, que es no P o no Q. Entonces, pues, vamos a encontrar primero a las proposiciones no P y no Q y después las vamos a hacer una disyunción con ellas. Entonces, aquí tengo P, es falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, no P va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí tengo Q, que es falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, su negación va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Y la disyunción es verdad si alguna o ambas de las proposiciones son verdaderas. Entonces, aquí va a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso. Ahí tengo la tabla de verdad de la segunda proposición. Entonces también vamos a marcarla aquí. Y ahora, si me fijo en la equivalencia de ambas, pues vamos a ver qué pasa con la tabla de verdad de su equivalencia. Tenemos verdad, verdad, pues es verdad. Aquí ya cambié el color. Déjenme escoger el blanco. Ahí está. Va a ser verdad, verdad, otra vez verdad, 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 verdad y falso, falso, pues es verdad. Entonces vuelvo a obtener que el valor de verdad de mi equivalencia es 1.
Eso quiere decir que, al igual que el ejemplo anterior, lo que tengo aquí es una tautología. Entonces, eso se los escribí aquí abajo. Ya de una vez. Déjenme bajar esto. Aquí está. Eso que les dije, se los puse aquí abajo. Cuando una proposición, independientemente de los valores de verdad de sus proposiciones, tiene la propiedad de siempre tener valor 1, la llamamos tautología, y en el caso contrario, será contradicción o absurdo. Y las contradicciones, usualmente las vamos a denotar con este símbolo. Por ahí se escucha una ambulancia o no sé qué sea. A ver si pasa. Ok, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, sigamos. Lo que hice fue en este texto que les voy a enviar como PDF más tarde, es ponerles algunos ejercicios, ¿sí? Les puse 6 ejercicios con 6 equivalencias. Bueno, esta es una equivalencia, esta es una implicación, otra implicación, esta es una conjunción, otra conjunción y una implicación. Y aquí les digo qué es lo que tienen que verificar. Que esta es tautología, tautología, tautología. Bueno, esta está muy sencilla. Esto es un absurdo, esta también está muy sencilla. Que este es un absurdo también. Y que esto no es ni tautología ni absurdo, esta implicación. Si recuerdan, ¿esto qué es? Les acabo de decir que es. Absurdo. Es un absurdo. ¿Y cuál es su valor de verdad? 0. 0, así es. Entonces, en toda la columna de esta proposición, pues van a ir puros ceros. Y aparte de esos ejercicios que les dejé para que los practiquen, ahorita vemos si me los entregan o no. O lo dejamos como tarea moral. Aunque sería bueno que practicaran, no es muy complicado. Aquí les puse algunas tautologías importantes que se ocupan en lógica. Ya si alguno quiere tomar lógica más adelante, pues seguramente va a estar ocupando todo esto. Y pues aquí les puse su nombre, son las distributividades, la asociatividad, las leyes de De Morgan, conmutatividades, la contrapuesta. Y estas proposiciones tienen su equivalente en la teoría de conjuntos, cuando hacemos nuestras demostraciones. Si quieren hacer una demostración en teoría de conjuntos, pues podemos como abstraer todo este concepto hacia los conjuntos, donde la conjunción, pues en este caso sería nuestra intersección, o sería el símil, el similar a la intersección, y la disyunción, pues el equivalente a la unión. Y así también pueden hacer sus demostraciones en teoría de conjuntos. ¿Ok? Bien hasta acá. Entonces, Sí, profe. ya tienen una pequeña tarea. Okay. Les digo, ahorita vamos a ver si es moral o no. Pero pues ya, de una vez se las puse. Bueno, ahora vamos a regresar a la teoría de conjuntos. Todavía me falta un poco acerca de lógica, que estaba recordando hace un momento, que es acerca de los cuantificadores. Pues eso lo dejamos para la clase siguiente. Vamos a hablar un poquito de cuantificadores. Por el momento vamos a regresar a teoría de conjuntos. Déjenme guardar esto. Y vamos a... Parece que es este. Este es el que vimos la clase antepasada. Ya lo edité un poco
Lo dejé un poquito más limpio, la letra un poquito mejor y le agregué algunas cosas para que espero que se entienda un poco más. Bueno, esperando que se entienda un poco más. Dejé los ejemplos que estuvimos viendo. Prácticamente todo es lo mismo, nada más traté de que se viera un poquito mejor. Y nos habíamos quedado en esta parte. Ahí me habían preguntado acerca de la pertenencia y la contención. Entonces, pues es justo lo que comentamos la clase antepasada, la última parte de la clase antepasada, que es la pertenencia y la contención. Que todo esto pues ya lo vieron con Cristóbal, porque me dicen que ya empezaron hasta a ver operaciones. Ahorita vamos a tratar de apurarnos para poder llegar a las operaciones y hacer ejercicios, para que se acostumbren. A ver, llegó alguien más. Ok. Empezamos hablando acerca de conjuntos en la primera clase que vimos. Los conjuntos que vamos a estar ocupando nosotros, por lo general, son conjuntos infinitos. Vamos a poner aquí los conjuntos infinitos. No se pueden expresar como lo habíamos mencionado nosotros. Como lo habíamos mencionado. Esto es, o vamos a poner es decir, ¿qué es lo que habíamos dicho? En los ejemplos que habíamos visto, lo que hacíamos era representar a los elementos del conjunto. Aquí no podemos hacerlo. No podemos representar a todos sus elementos. Y vamos a poner explícitamente. Ok. Explícitamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos, ahí dice vamos, parece Ramos. Por lo tanto, vamos a dar una pequeña lista de sus elementos y vamos a sobreentender así vamos a ponerle así. Vamos a sobreentender cuáles son los demás. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, ya los mencioné, estos conjuntos, la clase anterior. El primero es el conjunto de los números naturales, por ejemplo, que representamos con una n de ese estilo.
Entonces, si queremos representar a los números naturales, pues lo hacemos de la siguiente manera. Como es un conjunto infinito, no podemos representar a todos sus elementos, pero pues sí podemos dar una lista de ellos. Aquí puse doble 4. De hecho, si dejara ese 4 no hubiera ningún problema, no habría ningún problema, ya que los elementos de un conjunto solamente se cuentan una sola vez. 7, etcétera. Entonces, puntos suspensivos quiere decir que siguen sus elementos, ¿no? 8, 9, 10, etcétera. Otro de los ejemplos que utilizamos, pues fue el conjunto. Bueno, creo que este no recuerdo, pero también es un conjunto infinito de los números enteros, que se representa con una Z. Y lo mismo, representamos una pequeña lista de algunos de con algunos de sus elementos. Ahí está, puntos suspensivos a ambos lados. Eso quiere decir que se prolonga hacia ambos lados el desarrollo de los números o de la expresión de sus elementos. Entonces, lo que mencionábamos, ya que teníamos nosotros o habíamos visto conjuntos, pues era qué símbolo o qué conectivo utilizamos para decir que un elemento pertenece a un conjunto y cuándo está contenido. Bueno, eso ya me lo preguntaron al final de la clase antepasada. Entonces, justo eso. Las relaciones básicas en la teoría de conjuntos, en la teoría de conjuntos son la pertenencia vamos aquí a poner de una vez quién era la pertenencia, la hemos puesto así, y la contención. Ahí está. Esas son las relaciones más básicas que vamos a ocupar en lo que se refiere a la relación entre elementos y conjuntos. Habíamos dicho, bueno, de hecho, lo tengo aquí arriba. La última parte vimos esto, se lo escribí aquí. Aquí en este recuadro como observación, que la pertenencia es una relación elemento-conjunto y la contención es una relación subconjunto-conjunto. Pero ahí le puse subconjunto. Tenemos que ver primero entonces la definición. Déjenme seleccionar esto. ¿Me pusieron algo? Sí, es un clásico, el F4. Bueno, cuando no sabes si es clásico. Vamos a definir. Esto ya lo definieron seguramente, lo voy a hacer muy rápido. Vamos a ponerlo aquí. Si un conjunto, o mejor así, un conjunto A está contenido en B o en un conjunto B, estoy hablando de conjuntos, esto lo vamos a representar de esta manera. Esto pasa así. Cada elemento del conjunto A
también es elemento del conjunto B. Eso quiere decir que si yo tomara a todos los elementos de A y me fuera fijando si son elementos de B, pues va a resultar que sí, que todos y cada uno de ellos va a ser elemento de B también. Entonces, la notación, pues ya la pusimos allá arriba. Vamos a mencionarla aquí nuevamente. Este es el símbolo de la contención. Y lo pueden leer como A es subconjunto de B. O que A está contenido en B. O de otra forma también podrían decir que B contiene a el conjunto A. Pero esto ya lo representaremos así, ¿no? Pero serían las formas en las que podríamos representar esto. Entonces, lo importante, pues, es lo que les había mencionado al final de la clase anterior, que la pertenencia es de conjunto, digo, de elemento a conjunto, pues es relación, vamos a ponerle. De elemento a conjunto. Y la contención es relación de conjunto a conjunto. Listo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Todo bien. No hay ninguna. Ok. ¿Cuál chava? Por ahí escucho una chava. Por aquí anda una chavita también conmigo. Quiere tomar clase. Ok. Vamos a ver. Unos ejemplos. Pues... déjenme escribir. Estoy tratando de poner solo EJ porque además las dejo pegadas como manuscrita y alguna vez alguien me dijo que o escribiera en letra molde o en manuscrita, pero que no mezclara ambas. A veces todavía lo hago. Trato de dejar de hacerlo. 1. Los naturales están contenidos en los enteros. Los dos conjuntos infinitos que acabamos de ver en su momento. Uno queda contenido dentro del otro. Por ejemplo, más adelante vamos a ver estos conjuntos. Vamos a representar así. Vamos a decir que 4n está contenido en 2n. A ver, ¿quién me dice quién es 4n y 2n? ¿Quiénes son 4n y 2n? Y así también podemos tomar 6n, contenido en 3n. Entonces, así como está la expresión 4n, pues no es más que a los naturales multiplícalos por 4, pues serían los múltiplos de 4, y en este caso 2n, los naturales multiplicados por 2, los números pares o múltiplos de 2. Ok. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a poner dos observaciones. Así.
Les recuerdo que me avisen cuando falten 5 minutos porque luego no veo la hora. Bueno, seguimos. Observaciones. La primera observación, pues, bueno, vamos a ponerla así. Visto lo anterior, coma, para todo conjunto A se tiene, pues se va a tener lo siguiente, que A es subconjunto del mismo, ¿sí? Pues todo conjunto es subconjunto de sí mismo, porque todos los elementos que tiene A también están contenidos en A. Es el mismo conjunto. Entonces, es la primera observación. Y la segunda observación es importante porque es la que vamos a estar ocupando para hacer algunas demostraciones de igualdad de conjuntos. Diremos que dos conjuntos son iguales Vamos a decir que dos conjuntos A y B son iguales. Eso lo denotamos como A igual a B. Sí, pues pasa que cada elemento si cada elemento de A lo es también de B. Y viceversa. Vamos a dar una coma. Es decir, también esta frasecita de es decir, también tiene una contracción en matemáticas, que es poniendo una I con una E. Esto significa es decir. Pues cada que vean esto y es decir. Es decir, que A esté contenido en B y que B esté contenido en A. A esto de aquí generalmente se le llama la doble contención. Entonces, es a lo que vamos a recurrir cuando demostremos una igualdad de conjuntos, a la doble contención. ¿Ya han visto demostraciones de igualdad de conjuntos con Cristóbal? ¿Algunas demostraciones? ¿Siguen ahí? Oiga, bueno, demostraciones en qué sentido, o sea, porque estuvimos viendo acerca de, creo que asociatividad, conmutatividad y todos esos, y estuvimos como haciendo pequeñas demostraciones de esas propiedades. ¿A eso se refería? Sí, viendo que si toman un elemento de un conjunto, por ejemplo, también está en el otro. Y viceversa. Ajá. Sí. Entonces, sí, a eso me refiero. Entonces, lo que hacen es ocupar la doble contención. Bueno, eso creo al menos. Ok. Bueno. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Qué hora es? Faltan 13. Ok, buen tiempo. Ok, vamos les digo, vamos a revisar un poquito el problema de la paradoja que vieron con Cristóbal, no sé qué clase, la clase que me lo comentaron.
Les dije que revisaran si podían, que buscaran ahí en Google la paradoja de Russell o la paradoja del barbero, si así la encuentran. Entonces no sé si lo hicieron. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí más o menos, Sí. pues prácticamente es su equivalente. Es lo mismo. La paradoja que se encuentra ahí es la misma que se encuentra en el conjunto que construyeron con Cristóbal. Como de ser y no ser, ¿no? Estar y no estar. Entonces obedezco y desobedezco al mismo tiempo. Bueno, para esto les había comentado que en matemáticas es importante considerar los axiomas, lo que se conoce como axiomas. Los axiomas son las reglas que se van dando previamente en las teorías. En este caso, en la teoría de conjuntos, pues hay diferentes axiomas que ya los consideramos como verdaderos. Entonces, esas van a ser nuestras reglas, las reglas de nuestro juego. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de especificación. Especificación y existencia. Esto es muy rápido en lo que resta de clase, nada más lo menciono. Ya la clase próxima, pues empezamos con ejemplos y ejercicios de operaciones de conjuntos, porque si no nos vamos a atrasar. Ok, entonces vamos a hablar de un axioma. Vamos a decir que este es el axioma de especificación. Que dice lo siguiente. Dice, si X es un conjunto y P es una propiedad, coma, los elementos de X que tienen la propiedad P forman un conjunto. Entonces, siempre que tengamos un conjunto con una propiedad, pues todos aquellos elementos que se vaya comiendo de tal forma que esos cumplan la propiedad, pues van a formar un conjunto, que es más o menos lo que vimos en la primera clase cuando les hablaba de conjunto bien definido o conjunto que no está bien definido. Al tener una propiedad, pues puedo saber si un elemento pertenece o no a ese conjunto, pues simplemente cumpliendo o no la propiedad que se le está poniendo o pidiendo. Entonces, en este caso ya habíamos visto también que se denota de la siguiente forma. Se denota como, con llavecitas, todas las X de X, del conjunto X, bueno, lo voy a dejar así. A lo mejor sí le voy a poner las rayitas para que no se confunda. Aquí también y aquí también. Ese es conjunto X. Todas las X que pertenecen a X, tales que, vamos a ponerlo así. Así lo van a encontrar muchas veces en las bibliografías. ¿Cómo se lee? El conjunto de las X que pertenecen a X grande, tales que
vamos a poner así. Tienen la propiedad P. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que, denme un segundo. Listo. Es decir, que esto de aquí representa que el elemento X tiene la propiedad P. Ujú. Entonces, ese sería nuestro primer axioma, que siempre que tenemos un conjunto y una propiedad, pues todos los elementos que cumplen esa propiedad van a formar un conjunto. Tenemos otro axioma, que es el axioma de existencia. Profe, ¿puedes subir tantito la pantalla, porfa? Sí, sí, claro. Listo, gracias. El axioma de existencia dice que existe algún conjunto. Ujú. Entonces tiene que existir algún conjunto, porque si no existiera ningún conjunto, pues no tendría ningún chiste, ¿no? La teoría de conjuntos. Profe, ya faltan 5 minutos. Ok, sí, gracias. Para ir concluyendo. Ok. Entonces, podemos considerar, por ejemplo, uno muy importante, que hasta el momento no lo he mencionado. Vamos a definirlo así. El conjunto A de todos los elementos, tal que X, esto no es, tal que X es diferente de X, o sea, del mismo. O sea, estoy formando un conjunto de todos aquellos elementos que son diferentes de sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son diferentes de sí mismo? ¿Cuáles son los elementos que son diferentes de sí mismo? Existe, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? No existe. O sea, no hay ningún elemento que sea diferente de sí mismo, ¿sí? Exacto. Ujú. Todo elemento es igual a sí mismo. Ujú. Es como si yo dijera, yo no soy yo. Ya es un poco existencial, pero no tiene ninguna lógica, ¿no? Es más, estar filosofando un poco. Entonces, no existen elementos que sean diferentes de sí mismo. Ujú. Entonces, este es el conjunto de todos aquellos elementos que cumplen esta propiedad, pero pues ningún elemento cumple esa propiedad. Por lo tanto, podríamos decir que este es el conjunto de ningún elemento, de cierta forma. Entonces, A es el conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si tuviera un elemento? Pues tendría que cumplir la propiedad, ser diferente de sí mismo. Entonces, si existiera un elemento aquí en este conjunto, tendría que ser diferente de sí mismo y pues no, eso no es verdad. Por lo tanto, no llegaríamos a una contradicción o a una paradoja. Por lo tanto, es el conjunto que no tiene elementos, coma, se le conoce. Ahí se conoce.
como conjunto, como el conjunto vacío, y se denota con este símbolo. Bueno, medio chueco, pero la letra griega es phi, me parece, ¿no? Y podemos observar que, aquí hacemos una observación, ahí lo pueden constatar ustedes, que el vacío es un conjunto de todo conjunto, para todo conjunto A. Ahí está. Entonces, existe un conjunto. Ahí estoy exhibiendo uno. Es lo que nos dice el axioma. Y ya nada más, por último, para terminar, espero que todavía estén aquí conmigo. Lo que vieron con Cristóbal, a lo mejor ya no va a dar chance otra vez de analizarlo hoy. Lo podemos hacer la próxima clase muy rápido y ya empezamos a hacer ejercicios. Dice que para cualquier conjunto, ya nada más lo enuncio. Para cualquier conjunto A, hay un elemento o un objeto. Voy a ponerlo aquí como lo tengo en mi definición. Hay un objeto B que no es elemento de A. Esto, en otras palabras, nos dice que no existe un conjunto o un conjunto de todos los conjuntos. Justo lo que me dice el teorema es eso, que por ahí hay un objeto que se escapa, ¿no? Entonces no contiene ese. Pues entonces ha de haber un conjunto que sí contiene ese, pero que no va a ser, no va a estar contenido en el conjunto A. Un teorema es una proposición, como lo que hemos estado viendo, a la cual se le puede dar su validez, ya sea verdad o falso. Los axiomas siempre son verdaderos, los que les di hace un momento, las reglas. Los teoremas no, los teoremas tenemos que ver si son falsos o verdaderos. En este caso la tarea va a ser esa. La próxima clase iniciando vamos a demostrar que esto pasa, que seguramente fue lo que hicieron con Cristóbal, nada más vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más, que será cuestión de unos entre 5 y 10 minutos y ya lo que resta de la clase seguimos con ejercicios. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Ya que vamos a terminar. No, gracias. Claro. ¿Todo claro? Sí. Ok. Si no hay ninguna duda, entonces les digo, este documento lo paso a PDF y se los envío más tarde. Y espero también ya con las ligas de los videos. ¿Ok? Vale, gracias, profe. Sí, está No bien, por nada. profesor. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. No por nada. Hasta luego. Hasta luego.